Buenas tardes, apreciados estudiantes. Hoy vamos a trabajar del plan de negocios del módulo financiero. Para esto tenemos varios elementos. Tenemos una hoja de trabajo financiera que aquí la tenemos en Excel. Ustedes también la tienen allá en la plataforma, la pueden descargar. Y tenemos la guía. Seguimos con el tema de la guía. Aquí vemos la guía. Desde ese punto de vista vamos a empezar con lo siguiente. Tenemos aquí el tema del análisis financiero, módulo financiero, costos variables. Entonces vemos que en la guía también dice costos variables. Aquí empezamos con costos variables. Tenemos aquí el ejemplo, que es el mismo ejemplo que está aquí en la hoja de trabajo, que es una empresa que trabaja a base de leche de soya, Prolesoy, así se llama. Ellos tienen dos productos, el producto 1 que es la leche de soya y el producto 2 que es el ponqué de soya. Vemos aquí un ejemplo de costos variables en las diapositivas y en la hoja de trabajo cómo se realizan está el ejemplo. Vemos aquí que, por ejemplo, para hacer la leche de soya se necesita soya, agua, absorbentes. Vemos que para el producto 2 huevos, margarina, azúcar, porque es mucho más, necesita muchos más ingredientes. Vemos aquí que los costos variables son propiamente los insumos y materiales necesarios para fabricar el producto. Dentro de costos variables también puede estar la mano de obra o debe estar la mano de obra que está dentro de la producción. O sea, la persona que va y revuelve el agua o que utiliza o que opera la máquina para revolver el agua y la soya, o que amasa los huevos, la margarina y el azúcar, en este caso para el ponqué de soya. Entonces esos son los costos variables. Yo los costos en sí, la mano de obra, se los puse fue en costos fijos. Asumí más o menos que la mano de obra podría ser un costo fijo, pero si la mano de obra está dentro de la empresa de producción, es un costo también variable. Para no confundirlos un poco, pues la puse aquí en costos y gastos fijos mensuales. Le puse a los operarios como si trabajaran diariamente por el salario mínimo legal vigente. Aquí lo puse, 1.288.700.000 nos da los salarios. Vemos que dentro de la guía sigue ese mismo tema, costos y gastos fijos, incluidos gastos de venta, porque más abajo vemos aquí que tenemos gasto de ventas, pero los incluí también ahí para una mayor comprensión. Entonces aquí pusimos salario operarios 2, salario empresario, salarios administrativos, y obligaciones laborales del 60%, eso es más o menos de las obligaciones laborales que hay que pagar para cada persona, que son las prestaciones sociales de esta persona, cesantías, intereses a las cesantías y así sucesivamente. Cuota de un préstamo que ellos tienen, porque también tienen que dar la cuota de ese préstamo de 1.015.737, supongamos que la empresa tiene un préstamo, gastos fijos y de ventas, 3.366.600 pesos. Vemos que aquí al lado, aquí al lado dice gastos fijos mensuales, internet, y también suma 3.366.000 aquí en esta partecita. Entonces es la misma suma, por eso dice aquí ver detalle, que está aquí, que está sumando. El 5% de improvistos sobre ese subtotal, que son 9.964.000, y nos da total costos y gastos fijos 10.462.000. Aquí en la hoja de trabajo también lo vemos que está así, aquí donde dice costos fijos, vemos que aquí está y vemos que esto de aquí es el mismo total que está aquí abajo, 3.366.000, para un total de 10.462.470 pesos. ¿Por qué? Porque sumamos los improvistos más ese subtotal que hay arriba que hay arriba de 9 millones de pesos. Casi siempre se debe dejar un improvisto por ahí del 5%. Aquí tenemos el total de la inversión, que también está dentro de el plan de trabajo del plan de negocios. Vemos el total de la inversión, vemos que aquí nos muestra que el total de la inversión son en activos fijos 20.832.000, que son la sopladora, el computador, la inyectora, la selladora, la silla, la batidora, la licuadora, todo eso, el refrigerador.
Vemos aquí en gastos preoperativos, que son los gastos que tenemos que tener en cuenta legales, de adecuación del local y todo, 4 millones de pesos, y los del capital de trabajo, que son considerados dentro del capital de trabajo todos esos insumos como la primera soya para fabricar el producto, la primera margarina, todo eso, que son 22 millones. Los tiramos por 2 meses esos insumos, porque ya sabemos que la empresa pues el primer mes vende, pero y debe comprarse los mismos insumos, pero para no estar muy cortos, pues uno debe de poner tan siquiera 2 meses o 3 meses de periodo preoperativo y de insumos para capital de trabajos, y la verdad, pues se necesitan. Y la inversión requerida. Entonces, el total de la inversión requerida son activos fijos, 20 millones que los teníamos acá en esta página, 20 millones. 832, gastos preoperativos 4 millones que los tenemos aquí, y capital de trabajo 22 millones 924, para un total de 47 millones 756 nos vale crear esa empresa propiamente. Aquí vemos inversión requerida en esta pestañita y vemos aquí los 47 y vemos de dónde nos sale y así sucesivamente. Miramos aquí todo el contexto en Excel. Vamos a pasar de cierta manera a otro tema, que es si van a ser los recursos propios o créditos o préstamos bancarios. Aquí tenemos también en otra diapositiva que esta empresa, los recursos propios van a ser de 30 millones de pesos, y el crédito bancario de 17 millones 756 940. Entonces ya eso es muy importante, porque de cierta manera vamos a decir de que vamos a hacer un crédito para ajustar los 47 millones, los socios dieron 30 y el crédito hay que hacerlo de 17 millones 756 940. Esto es muy importante saber. ¿Por qué? Porque a la hora, por ejemplo, de analizar los gastos de la empresa, entonces ya sabemos que hay un gasto en préstamo, que hay un gasto en crédito y así sucesivamente. Es importante saberlo, y es importante saberlo porque ya sabemos que los créditos generan unos intereses, entonces también es necesario tener en cuenta cuáles son los créditos que se van a hacer. Entonces ya con esto desarrollamos lo que es básicamente, por eso digo básicamente, las cuentas financieras. Vamos a pasar, por eso dice aquí que es opcional desarrollar lo que es el análisis financiero ya más completo, que es los flujos de caja y el balance general. ¿Por qué más completos? Porque es opcional, porque ya con eso vamos a utilizar un simulador, que vamos a hacer otra guía para enseñarles a manejar ese simulador, pero para el simulador pues uno tiene que haber sacado estos análisis financieros que tenemos aquí en esta parte, de costos y gastos fijos, de costos variables y así sucesivamente. Vemos aquí que también hay un tema muy interesante que si quieren lo pueden desarrollar, que es el margen de contribución, para poder sacar el punto de equilibrio de la empresa. El punto de equilibrio es qué tanto tengo que vender yo para no perder. O sea, para tener un punto de equilibrio, para no perder. Obviamente, si en este caso se vende mucho menos en el año de 13 millones 954, en el mes, perdón, es el punto de equilibrio mes, se vende menos de 13 millones 954, 673, sabemos que hay una pérdida grande, porque se supone que no se están ni siquiera supliendo los costos y gastos fijos del mes. Entonces aquí vemos que 15 millones 396 se tiene una utilidad propiamente real bajo el punto de equilibrio de 1.086.30. Aquí ya les queda propiamente en la hoja de trabajo financiera que tienen adjunto a su plataforma, les queda cómo realizar propiamente lo que dicen las diapositivas. Y bajo este ejemplo de una empresa que tiene dos productos. Cuando las empresas son de servicios, los costos son mucho más fáciles, porque se requiere muchas veces menos insumos, muchas veces menos insumos, menos materiales y así sucesivamente. Espero que les haya quedado un poco claro. Entonces, como les digo, en el próximo módulo vamos a trabajar este punto que es opcional, que ya es el tema de cómo realizar en un simulador los flujos de caja y el balance general. Se utiliza un simulador, ¿por qué?
es necesario utilizar un simulador porque no somos expertos o muchos, a no ser de que sean los administradores financieros que también sé que están viendo esta asignatura, este curso. No somos expertos en el tema de hacer flujos de caja ni hacer balances generales. Entonces, pues necesitamos hacer nuestro plan de negocios y también necesitamos hacer una proyección, por ejemplo, de un flujo de caja futuro. Entonces es necesario porque los planes de negocios también llevan flujos de caja futuro, llevan balances generales y llevan estados de resultado. Entonces, vamos a hacer para el tema de flujos de caja, de que son cash flow, así se llaman en inglés, cash flow, vamos a trabajar en otro video tutorial. Muchas gracias por poner atención a este. Ya saben que pueden hacer tanto el módulo técnico como el módulo financiero, escoger uno de los dos. ¿Por qué? Porque yo sé que es de cierta manera, hacer un plan de negocios es un trabajo bastante de mucho análisis y es un trabajo bastante, se podría decir entre comillas, bastante largo. Muchas gracias.